Bueno, el tema del día de hoy es la librería Java Standard Tag Library, JSTL. JSTL es una librería que tiene la plataforma Java Enterprise Edition, cuyo propósito es ampliar el set de etiquetas que existe en JSP, ¿sí? En JSP tenemos un conjunto de etiquetas con las cuales trabajamos. Entonces, en este caso, con JSTL, tenemos la posibilidad de ampliar la cantidad de etiquetas para que podamos utilizarlo dentro de los archivos JSP y además la programación cada vez se pueda reducir de forma significativa. Entonces, en el contenido, básicamente vamos a ver las librerías, cuáles son las librerías. Lo más importante, las expresiones, el lenguaje de expresiones, expression language, las etiquetas más usuales de JSTL, y bueno, vamos a hacer referencia a JSTL SQL para el tema de conexión a base de datos y demás. Vamos por lo primero entonces. Java Enterprise Edition tiene esta librería que permite utilizar etiquetas extendidas en archivos JSP. La idea es que tiene un conjunto de etiquetas que se incorporan a los archivos JSP. Hasta ahora hemos visto algunos de las etiquetas que se utilizan en JSP. Ahora incorporamos muchas más etiquetas, pero específicamente orientadas a esta librería, ¿sí? La idea, en todo caso, es reemplazar el código Java, tratar de que el código Java sea menos, sino más bien podamos utilizar estas etiquetas a fin de optimizar la programación de nuestras vistas. Lo más importante cuando se utiliza JSTL bueno, la etiqueta más importante que se tiene que colocar al principio de un archivo JSP, si es que queremos utilizar la librería JSTL, es esta directiva, ¿sí? Sabemos que esta es una directiva menor, porcentaje, arroba, taglib, prefix igual a C, URI y tal cual. O sea, toda esta línea tiene que estar al principio del archivo JSP. Si no colocamos esta línea, no va a funcionar. O sea, las etiquetas que vayamos utilizando de JSTL no se van a visualizar. Entonces, importante revisar que cada vez que coloquemos cada vez que utilicemos JSTL en nuestro proyecto, en los archivos JSP, al inicio hay que colocar esta directiva, ¿sí? La idea también es de esta librería facilitar algunas tareas que son repetitivas e iterativas, agruparlas y colocarlos dentro de estas etiquetas. La JSTL en realidad en su interior se compone de cuatro sublibrerías, de cuatro librerías, ¿no? El primero es el core JSTL, que tiene las etiquetas más importantes, el core de las etiquetas para que podamos trabajar con la vista. Hay un grupo de etiquetas que se llama el SQL JSTL. Esta librería está orientada a comandos o a etiquetas que permiten hacer conexión directamente con la base de datos. Con SQL JSTL podemos conectarnos directamente a la base de datos y empezar a sacar registros. Esto es una forma rápida de hacerla. Sin embargo, se utiliza más para prototipos, ¿no? Nosotros vamos a utilizar otras alternativas para conectarnos a la base de datos. Tiene otra librería que se llama XML JSTL. XML JSTL, esta librería, tiene por propósito gestionar etiquetas de tipo XML. En un inicio, el lenguaje de intercambio de datos que se utilizaba bastante era el XML, ¿no? Entonces, XML era un lenguaje, bueno, ¿no? De intercambio de datos. Entonces, estos datos se podían intercambiar entre aplicaciones, se utilizaba para los servicios API y demás. Hoy por hoy, esta XML se utiliza todavía en los archivos de configuración que tenemos en los proyectos con
Java Enterprise Edition. Sin embargo, la tendencia ya es cambiar por JSON, ¿no? JSON, que también es igual otro lenguaje, podríamos decir, de intercambio de datos. Lo mismo que lo anterior, solo que en otro formato. Hoy por hoy se utiliza más para el intercambio de datos, se utiliza JSON, ¿no? Esta librería estaba orientada precisamente a trabajar con este lenguaje XML, a gestionar eso exclusivamente. Finalmente tenemos un conjunto de librerías que es el Formatting JSTL. Formatting JSTL permite formatear los datos, ¿no? Números decimales, caracteres respecto a la moneda y demás, se pueden trabajar con Formatting JSTL. Entonces, la librería, las etiquetas son abundantes. Nosotros vamos a enfocarnos específicamente en la librería Core JSTL. El utilizar cualquiera de estas librerías implica colocar una URL o una directiva al principio. Y generalmente, si utilizo Core, acá voy a tener que colocar la letra C. Ahí se van a dar cuenta que estamos utilizando la C. Si es SQL, probablemente ya este prefix ya cambie, va a ser SQL. Acá si vamos a utilizar XML, esto va a cambiar. Y si utilizamos formato, igual va a cambiar el prefix. Entonces, si utilizáramos en algún momento las 4 librerías, tendríamos que tener 4 directivas, cada uno con el prefijo correspondiente. Pero por ahora, nosotros vamos a centrarnos y trabajar exclusivamente con el core JSTL, o sea, esta opción, ¿no? El prefix C. Eso para que cada vez que hagamos uso de JSTL, incluyamos dentro de la cabecera. Muy bien, entonces las directivas que habíamos comentado serían estas: Core, tengo XML, tengo internalización, que sería el formato, y SQL, que sería la otra librería. Acá también hay que considerar que en la dirección, en la última parte, después del último slash, viene core, en esta parte, entonces tendríamos 2 espacios, ¿no? El prefijo y el nombre de la librería. En los otros casos va a cambiar el prefijo y va a cambiar también la última parte. Acá está XML y acá está FMT y acá está SQL. Esos datos a tiempo de utilizar estas otras librerías. Pero reitero, nosotros vamos a centrarnos en el uso exclusivo de el core y por lo tanto la dirección URI a la cual vamos a hacer referencia es esta. Vamos al lenguaje de expresiones. El lenguaje de expresiones es una forma de hacer referencia a una forma de colocar expresiones. Nosotros teníamos expresiones, las llamábamos expresiones, a uno de los fragmentos de código que se utilizaba para incorporar algún dato, mostrar algún dato en JSP. Las expresiones las utilizábamos con menor porcentaje igual y colocábamos al interior la expresión que queríamos mostrar, ¿no? La expresión. La expresión. Bueno, esa era la idea, colocar algo muy rápido que se muestre rápidamente y que lo podamos utilizar en nuestros archivos JSP. El lenguaje de expresiones permite utilizar un conjunto de expresiones, pero con un formato diferente al que estamos manejando, al que utilizamos en los fragmentos de código Java. En este caso, se sustituye esta notación por esta otra. Una expresión ya se escribe de la siguiente manera: pesos, llaves abiertas, al interior se coloca la expresión, y se cierran las llaves. Entonces simplemente se sustituye esta notación. Antes usábamos porcentaje, igual, expresión. Ahora con JSTL podemos usar pesos, expresión. Es mucho más sencillo. Ahí hay muchos frameworks que hacen uso precisamente del lenguaje de expresiones. Quizá no con el pesos por delante, algunos han cambiado por el numeral, ¿verdad? Pero por ahora nosotros utilizamos el lenguaje de expresiones con el pesos por delante. Pesos, llaves y debajo o dentro la expresión, ¿sí?
Usualmente estas expresiones se van a utilizar en combinación con las etiquetas JSTL. ¿Sí? Vamos a tener unos valores y vamos a quererlos mostrar, entonces podemos utilizar el lenguaje de expresiones. Básicamente va a ser eso, ¿no? Dentro de las expresiones, las comillas dobles y simples son equivalentes. Si bien es una expresión la que estamos queriendo mostrar, al interior de una expresión vamos a ver que existen otras características que la hacen más flexible y la hacen más dinámica. Al interior de una expresión, las conversiones de tipos generalmente se hacen de forma implícita, ¿no? Si se trata de un número o si se trata de una cadena de caracteres, entonces se podría manejar casi sin tener que hacer conversiones. Lo que no ocurre cuando trabajamos con fragmentos de Java, ¿no? Ahí tenemos que tener bastante cuidado en el tipado de los datos. Y en un momento hay que castear, hacer que los tipos de datos puedan coincidir. Acá podríamos tener cierta flexibilidad, ¿no? La sintaxis del lenguaje de expresiones, como ya lo hemos mencionado, es esto. Pesos, llaves abiertas, expresión. Y con eso vamos a poder mostrar cualquier variable, cualquier operación que sea que esté compacta, que sea simplemente mostrar algún dato o alguna operación, lo vamos a poder hacer uso a través de este lenguaje de expresiones. Dentro del lenguaje de expresiones vamos a también poder manejar no solamente variables, sino vamos a poder manejar atributos. Y los atributos podemos accederlos de dos maneras diferentes. Una sería un formato, sería tener el nombre del objeto y a continuación poner punto y el nombre del atributo. Entonces esta es una alternativa de hacer referencia a los atributos que tiene un objeto o inclusive a los métodos que tiene un objeto. Existe otra forma también que sería utilizando corchetes y las comillas, que sería esta otra equivalente, donde tenemos el objeto, corchete abierto, comillas, nombre de atributo, comillas, y cesamos el corchete. Entonces, para manejar atributos dentro del lenguaje de expresiones, vamos a poder recurrir a este formato. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo quiera imprimir, por ejemplo, un parámetro de manera directa en un archivo JSP, podría colocar pesos, param, y colocar el nombre de parámetro, digamos, un nombre, y ya está. Entonces, no necesito hacer el proceso del request para nombre, colocarle una variable, luego mostrarlo, sino directamente puedo hacer uso de este formato. Entonces, en este caso estaría haciendo uso del formato punto, ¿no? Para punto nombre. La otra alternativa para esto mismo sería colocar pesos, llaves abiertas y cerradas, para corchetes, y aquí colocaría el nombre del atributo. Nombre. Y esa también podría ser la notación, ¿no? Cualquiera de las dos notaciones me va a imprimir el parámetro nombre que ha sido enviado, ya sea por un formulario o ya sea desde un enlace, y voy a poder imprimir cualquiera de los dos. Generalmente utilizo esta primera, ¿no? Param.nombre, me parece más interesante. La otra es una especie de manejo de vectores, que también es válido. Sin embargo, en la mayoría de los casos voy a utilizar el primer formato. Bueno, lo interesante también del lenguaje de expresiones es que al interior de las llaves ya podemos manejar algunos objetos que están disponibles en JSP. Habíamos comentado que los objetos Paste, Request, Session, Application están disponibles en un archivo JSP. Como están disponibles, podemos utilizar directamente los valores o los objetos que están almacenados como atributos en cualquiera de estos objetos. Eso significa que nosotros podemos hacer referencia a un objeto que está en sesión, por ejemplo, pesos, llave, sesión, punto, podría ser un objeto mi encuesta, y ahí tener un atributo que se llame, por ejemplo, nombre, y ya está. Entonces, estaríamos haciendo referencia directamente al objeto, al atributo, y en este caso, si está como atributo, sería mi encuesta, el objeto,
y debajo estaría el atributo, la propiedad, en este caso de la cual queremos obtener su valor. Entonces, el manejar el lenguaje de expresiones, en cierta manera, nos simplifica la forma de mostrar alguna información de manera muy rápida. Estos objetos, los que hemos manejado, son principalmente, hemos estado haciendo uso de request y hemos estado haciendo uso de session, que son los dos objetos más utilizados por ahora, ¿no? Entonces, este request está en el ambiente, en el ámbito del request scope y el session scope. De que sea su ámbito, estaríamos indicando de que cada vez que se haga una llamada de un recurso a otro recurso, automáticamente se activan todos los parámetros que se están enviando y se los puede obtener de esta manera. De igual forma, acá podemos trabajar en session. Todos los atributos que están asociados a sesión se pueden obtener utilizando este formato. Al interior del lenguaje de expresiones podemos tener la posibilidad de tener operadores, tanto lógicos, aritméticos como relacionales, para hacer operaciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una verificación, entonces podemos utilizar igual, diferente y demás, ¿no? Un test, una verificación dentro de una etiqueta, sin tener que poner un if explícito, se podría hacer más o menos de la siguiente manera. Voy a escribir acá, podemos tener pesos, y acá dentro tener una expresión. Puedo tener, por decir, edad, por decir, mayor o igual a 18, por ejemplo, podría ser una expresión completamente válida. En vez de mayor o igual, podemos utilizar, por ejemplo, GT, que este sería el equivalente. Más grande que GT, edad GT 18, estaríamos diciendo edad mayor que, mayor o igual que. Podemos manejar en vez de los símbolos estas letras que están apareciendo en este cuadro. Adicionalmente, los operadores aritméticos, pues edad más 18 podría funcionar tranquilamente, ¿no? Los operadores lógicos también funcionan sin ningún inconveniente, todo dentro dentro del lenguaje de expresiones, dentro de la forma de mostrar el lenguaje de expresiones. Acá tenemos algunos ejemplos del uso del lenguaje de expresiones. Podemos ver es un archivo JSP normal donde se está mostrando un párrafo y ahí en el párrafo tenemos, por ejemplo, la cadena es pesos y acá estamos colocando una cadena, ¿no? Esta cadena en este caso está entre comillas. Sin embargo, tranquilamente podría ser una variable, un atributo que está en algún otro lado y lo podemos mostrar de esta manera. No hay ninguna etiqueta, solamente colocamos pesos, llaves y nada más. Tener un operador, por ejemplo, sería 5 más 10 es pesos, llaves, por dentro utilizando el operador aritmético, el operador aritmético de suma, podemos tener 5 más 10 y va a sacar los 15. O sea, la operación se va a poder ejecutar al interior del lenguaje de expresiones. La suma total es, acá pesos total, está haciendo referencia a una variable que está seguramente almacenada en un lado para que posteriormente se pueda mostrar. Entonces, la forma de mostrar ahora se simplifica mucho más con JSP. Vamos a las etiquetas más importantes del core, ¿no? Todas las etiquetas van a iniciarse con C, cuando se trata del core, C dos puntos, set, por ejemplo, que sirve para colocar valores de variables en alguno de los ámbitos. Podemos colocarlo al request o podemos colocarlo al session también, ¿no? O al page también se podría colocar. C dos puntos remove, que sería esta otra etiqueta para eliminar alguna variable que había sido almacenada en alguno de los objetos. Catch nos permite trabajar
nos permite trabajar con la gestión de las excepciones. Acá se puede verificar una excepción y, bueno, a partir de la excepción tomar alguna decisión para que el curso del programa tome algún rumbo. Utilizando JSTL también podemos hacer, sí, podemos hacer condiciones, podemos tener espacios donde fragmentos de código se puedan mostrar en función de una condición, ¿sí? Entonces, acá, si nosotros pensamos, tenemos un archivo JSP, este sería nuestro archivo JSP. Al interior vamos a tener, obviamente, código JSP, pero en algún momento quisiéramos que algún dato de este JSP se muestre de manera condicional. Dependiendo de una condición, se pueda mostrar en cierto lugar, ya sea el rectángulo azul o el verde. En este caso, podríamos recurrir a usar el if para ver si esto se muestra a partir de una condición, que vamos a complementarla con el if, ¿no? Y si no se cumple, bueno, podemos utilizar una otra condición también para verificar y mostrar el fragmento que está en verde. Entonces, el if, por sobre todo, en JSP, va a ayudarnos a mostrar partes de los códigos de acuerdo a la verificación de una condición. El if es generalmente para condición. Tener ahora la posibilidad de una condicional en una vista es una ventaja, ¿no? Vamos a poder hacer vamos a poder mostrar estos datos de una manera más sencilla directamente en la vista. Este if se acompaña de una condición, y la condición se la propone dentro de un lenguaje de expresiones, dentro del formato del lenguaje de expresiones. Entonces, a esto hay que complementar los parámetros. Quizá la parte que no tiene es la parte que corresponde al else. Este if en JSTL solamente tiene la parte por verdadero, es decir, sería un if simple, ¿no? Una condicional simple. Solamente tiene la salida por verdadero, no hay por falso. Para el falso tendríamos que hacer otra condición y otra condición, pero con puro ifs. Es decir, no hay el else en este caso, ¿no? Tenemos la otra etiqueta que sería choose, que es similar al switch, ¿no? El switch, que es una estructura condicional múltiple que permite a partir de una condición tomar varias alternativas de salida. Entonces en choose podemos hacer lo mismo. Choose, y bueno, en vez del case hay que poner when, cuando pase esto, cuando pase este otro. Y así completar todo el conjunto de operaciones a las cuales vamos a poder acceder utilizando el choose, ¿no? Entonces choose va a estar combinado con when y va a estar combinado también con otherwise. Y quizá una de las estructuras o una de las etiquetas más utilizadas en el lenguaje de expresiones es el for each, ¿no? C:2 for each. Esta etiqueta nos ayuda a eliminar gran parte del código para un for, ¿no? Nosotros hacemos el for, hay que abrir llaves arriba, hay que abrir llaves arriba, cerrar al interior, manejar todo eso, en algún momento te complica. Entonces, con for each, con etiquetas, podemos ir colocando prácticamente todos los datos, de tal manera que, por ejemplo, los registros se muestren de una manera mucho más sencilla y todo se resuelve exclusivamente en la parte de la vista. Estas serían algunas de las etiquetas que vamos a utilizar porque son las más utilizadas. Acá están algunos ejemplos. Tenemos para el set, por ejemplo, podemos colocar variables en la página. Set, variable, nombre, value. Acá trabajamos con parámetros. Var igual, nombre. Este ya sería el nombre de la variable. Value, y ahí colocamos el valor que queremos guardar en nombre. Set var correo, scope session. Acá estamos ya especificando que se va a guardar esta variable correo dentro del objeto session, ¿no? Entonces, dentro del objeto session. Y además estaríamos indicando que ahora se está guardando un parámetro que se ha traído, un parámetro que se ha leído a partir de
una llamada. A partir de se ha enviado como parámetro. Puede ser desde enlace o puede ser desde un formulario. Ese valor se está guardando, almacenando dentro de una variable coseo que lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, esta es la forma de ir colocando las diferentes etiquetas para gestionar los... Bueno, decíamos entonces que acá estamos almacenando una variable con el nombre de coseo en el objeto session. Entonces, al estar almacenándolo en session, esta variable coseo se lo va a poder obtener en un servlet, en un JSP, dentro de todo el proyecto, ¿no? En este caso, el valor que estamos colocando es un parámetro que se ha enviado puede ser desde... Bueno, entonces decíamos que grabamos en el objeto session una variable coseo con un valor que se ha enviado desde enlace o desde formulario. Este sería el set, el uso del set. El out, c, out, es para mostrar la salida del texto, ¿no? La salida del texto, c, out, value igual a bienvenido. Podemos colocar ese valor. C out, value, pesos usuario. Entonces, estaríamos hablando de colocar algún valor que tiene la variable usuario. Eso se va a mostrar. Y acá lo más importante de este formato es la posibilidad de mostrar un valor por defecto cuando esta variable que estamos intentando mostrar no tiene un valor o no está definido. Si el valor no está definido, entonces automáticamente que muestre por defecto la cadena no existe usuario. Entonces esa es una ventaja cuando tenemos una variable que por ahí no ha sido definida y la queremos mostrar. Entonces en Java eso va a dar directamente error. Vamos a tener un problema ahí y no vamos a saber de dónde ha surgido el error. Entonces, para evitar los problemas podemos utilizar este formato que nos permite colocar un valor y si no hay el valor, que muestre que no existe el usuario. En este otro caso estaríamos accediendo a un atributo del objeto session. Acá para hacer referencia a los atributos o a los objetos que están almacenados en el objeto session, vamos a utilizar session scope, ¿no? Pesos, llavecitas, session scope, punto, y aquí estaríamos ya haciendo uso del objeto, ¿sí? De igual manera, acá tenemos param, bueno, esto sería la palabra reservada para los parámetros. Nosotros utilizábamos getParameter en los servlets, ahora acá, utilizando el lenguaje de expresiones, solamente colocamos param, punto, y inmediatamente podemos obtener el parámetro. Esto para imprimir. Entonces, en la mayoría de los casos, vamos a ver que de manera práctica, esto, sin tener que colocar out y demás, podemos imprimirlo también, ¿no? Entonces, quizá la opción de impresión que nos sirve en este caso con out va a ser esta la que vamos a utilizar. Las otras vamos a poderlas simplificar utilizando simplemente, en este caso, por ejemplo, pesos, llaves, y colocaríamos session scope usuario. Esa sería la versión simplificada. Acá no estoy colocando nada por defecto, ¿no? En este otro, de igual manera, puedo colocar pesos, llaves, param.nombre. No estoy colocando ningún valor por defecto, por lo tanto, podría utilizar esto directamente en el código. En el caso de que quiera poner algún valor por defecto, ahí sí me sirve todo este formato, ¿no? Desde C, out y demás. Acá tenemos csmu, que sería la otra etiqueta para eliminar variables de los objetos. En este caso estaríamos quitando la variable nombre del objeto session, ¿no? Del objeto session. Hemos guardado un nombre, ahora lo estamos removiendo. Se puede eliminar. Así como podemos asignar variables, podemos también hacer eliminación de variables. Bueno, tenemos algunas otras etiquetas. Tenemos cparam, que se utiliza para enviar parámetros. Tenemos ccatch para capturar excepciones.
import para la inclusión de un archivo, for tokens para recoger una cadena delimitada. Es decir, tengo una cadena que está delimitada con comas, puedo sacar cada uno de esos elementos para colocarlo en una colección, para ponerlo en un arreglo, o simplemente para imprimirlo de manera individualizada, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cómo implementar la lógica condicional utilizando JSTL. La expresión se la trabaja de la siguiente manera. Se coloca una etiqueta de inicio, que sería el CIF, y hay que tener su etiqueta de cierre, CIF, ¿no? Estos dos serían el espacio que va a contener al fragmento que se va a mostrar o no se va a mostrar a partir de una condición. Entonces, C2.if, y luego tendría que venir la condición. Y la condición se la hace utilizando el parámetro test. Esta sería la condición. Test igual, entre comillas, pesos, param permitido es igual a sí. Aquí estaríamos preguntando, ¿no? Esta sería la condición. Si es así, si param permitido es igual a sí, entonces se muestra toda esta parte. Si param permitido es diferente de sí, entonces simplemente se salta y no se muestra este párrafo, ¿no? Este párrafo solamente se muestra si permitido tiene el valor sí. Al hacer una consulta, al hacer una condición, tenemos la posibilidad de guardar el resultado. Si este test va a devolvernos, como es una condición, o verdadero o falso. Esa respuesta la podemos almacenar en una variable. Por ejemplo, estamos guardando en la variable bandera y además también podemos definir en qué ámbito, en qué objeto, en el session, en el request, o simplemente verificar. En la mayoría de los casos, quizá lo que vamos a hacer es básicamente verificar y no guardar los valores, pero sí se puede guardar el resultado. En este caso, la condición va a devolver ya sea verdadero o va a devolver falso. Y eso se estaría guardando en esta variable. Posteriormente lo podemos mostrar y ver que era verdadero o que era falso, ¿no? Así se utiliza entonces el if. Lo vamos a utilizar bastante. Acá tenemos un ejemplo del choose. Este sería el choose, una especie de switch, ¿no? Acá igual se coloca la etiqueta C, choose, y para el final igual colocamos C/C choose. Con eso acabamos. Y al interior hay que utilizar when. When entonces tiene de igual manera una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Acá están los when. Son como los case de una estructura selectiva múltiple, ¿no? Entonces hay que colocar when, y acá ya se imaginarán, estamos haciendo la verificación de la condición. ¿Cuándo? Entonces, esto sería la condición. Test igual, acá dentro tiene que estar la condición. Pesos, error 1, error 2, puede ser estos valores similares a estos, donde estamos haciendo la verificación. Y a partir de esos valores va a mostrarse lo que está dentro. Usualmente entonces se utiliza choose o if para mostrar contenido, para mostrar fragmento de código JSP en la parte de la vista. Para eso se utiliza, no para otra cosa. Básicamente, ¿qué fragmentos se van a mostrar? Acá tenemos un otherwise donde simplemente ya en caso de que no se cumpla ninguna de estas condiciones, entonces colocamos no hay error. Entonces sería la opción como por defecto, opción por default, ¿no? Este sería el choose. Tenemos el for each, que sería una de las etiquetas que se va a utilizar bastante. For each permite iterar, permite recoger una clase, una colección, puede recoger un arreglo, cualquiera de las dos cosas. Acá tenemos un ejemplo del recogido con for each. Entonces, en el código vamos a tener, por ejemplo, una lista de estudiantes. Nosotros hemos hecho listas y bueno, hemos estado haciendo hemos hecho incrustación de código Java para hacer el for. Entonces, en este caso ya no necesitaremos el for, solamente colocaríamos una etiqueta de inicio del for each, y acá abajo terminaría, ¿no? Entonces, nuestro bucle estaría en esta parte. Acá estaría nuestro bucle. Se coloca for each.
la etiqueta, su CSS es / for each, y bueno, acá tenemos dos variables, ¿no? Primero, esta es la variable ítem, puede ser cualquier nombre, variable ítem, fila, registro, no sé, lo que ustedes deseen, ¿no? Este ítem va a tomar el primer elemento de la colección, si estamos recurriendo una colección. Entonces, la siguiente va a tomar el siguiente objeto y va a ir recurriendo. Ítem va a ir tomando los valores del objeto. Acá en ítems vamos a tener el objeto o la colección o el arreglo que tenga la lista de los registros que queremos recorrer, ¿sí? Acá estaríamos hablando, por ejemplo, de un objeto, de una colección que se llama estudiantes, que está almacenado en el objeto session. Entonces, estamos sacando los estudiantes, es una colección, y se está recorriendo. Entonces, si hay 10 estudiantes, el estudiante como objeto podría tener nombre, carnet, RU, teléfono, todos los datos como objeto, ¿no? Entonces van a ser un conjunto de objetos que están enlazados como listas y el ítem va a ir recorriendo. Vamos a graficar, supongamos que tenemos algunos estudiantes. Esto para nosotros es un objeto. Acá tenemos algunos objetos, bueno, todos tendrían que ser del mismo tamaño. Supongamos que todos están así. Y acá tendríamos esta colección que se llama estudiantes. Esta sería la colección estudiantes. Y estaría apuntando así, ¿no? Y obviamente cada uno de estos tiene el enlace correspondiente con el otro objeto. Así más o menos sería nuestra colección. O sea, al interior tienen propiedades, tienen métodos y demás, ¿no? Podemos comentar que tienen algunos, todos tendrían que tener los métodos y las propiedades para que a través de sus métodos getter y setter podamos averiguar esos datos, ¿no? Entonces, en esta estructura, ítem va a ir tomando cada uno de esos valores. La primera vez tomará este primer ítem, luego tomará el siguiente, luego irá al siguiente y así sucesivamente. Ítem es el que va a iterar la lista de estudiantes. Entonces, en ítems, en el parámetro ítems, hay que colocar la lista de los estudiantes, la colección de los estudiantes, y en variable ítem, este nombrecito de ítem puede ser cualquiera, decíamos, es el que va a ir tomando el objeto. Y de ese objeto vamos a ir mostrando los valores, ¿no? En este caso, se está haciendo una pequeña tabla con nombre y apellidos, esta sería la cabecera, y acá se están mostrando los registros. Se está sacando los estudiantes, por un lado el nombre, ítem.nombre. Acá está ítem.nombre, ítem.apellidos. Entonces el objeto tiene nombre y tiene apellidos y los está extrayendo directamente. En el lenguaje de expresiones no necesitamos colocar getter, ¿no? Get nombre. Acá directamente hacemos referencia a la propiedad, ítem.nombre, y automáticamente va a ir y va a hacer uso del método getter y nos va a mostrar el dato utilizando este formato. Y bueno, acá tenemos la etiqueta for tokens, que sería la otra etiqueta que en algún momento podemos utilizar cuando se trata de trabajar con cadenas que estén delimitadas con algún tipo de carácter. En este caso, tenemos una cadena que tiene 3 colores y todas están separadas por coma. Si se trata de esta estructura, bueno, si se trata de esta cadena que tiene un delimitador específico de un carácter, podemos recoger por partes esta cadena. Eso lo podemos hacer utilizando for tokens. En este primer caso se está asignando a la variable colores, se está asignando una cadena, rojo, verde, azul. Entonces, acá se va a separar cada uno de estos elementos a través de los tokens. Con eso utilizamos C2.for tokens. Pondremos
que se inicia en este espacio, termina acá. Hay que recordar que siempre vamos a tener el inicio y el final de la etiqueta. Las etiquetas siempre tienen una etiqueta de inicio y tienen su etiqueta de final. Acá lo único que cambia es el tema de los ítems, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar? En el anterior los ítems era la colección. Ahora los ítems van a ser la variable que tiene la cadena. Como hemos creado la variable colores, ahora colores la podemos utilizarlo de esta manera. Ítems igual a colores. Ahí estamos ya colocando los colores. Y acá estamos indicando cuál va a ser el delimitador. Y luego vamos a tener el parámetro con el cual vamos a recoger cada uno de estos elementos que tiene la cadena. Token va a ser el valor. Entonces vamos a imprimir cout value pesos token. La primera vez el token va a ser rojo, imprimirá rojo, hace un salto de fila, la siguiente vez va a imprimir verde, la siguiente vez va a imprimir azul. Esta es una etiqueta que permite tener una cadena, desglosarla y, bueno, imprimirla, ¿no? Se puede hacer otras operaciones que también puedan requerir el trabajo de separar cadenas a través de un delimitador. Muy bien. Nosotros cuando ya en los proyectos estemos trabajando, además tenemos que agregarle la librería correspondiente. Y las librerías las estamos agregando utilizando el archivo POM.xml. Entonces recordar que todo proyecto, cuando se trabaja con Maven, tiene el archivo que se llama POM.xml. POM.xml, donde se encuentran todas las dependencias a las librerías que se van a utilizar en determinado proyecto, ¿no? Si vamos a utilizar JSTL, también tenemos que incluir en el proyecto cuál librería vamos a utilizar. Y precisamente lo que hay que agregar es este fragmento de código que dice dependency, group ID, artifact ID y la versión. Tenemos que colocar exclusivamente esta dependencia en el archivo POM.xml para que la librería se habilite o para que el proyecto considere esa librería para utilizarla. Bueno, el otro requisito es que coloquemos en la parte superior o al inicio del archivo JSP toda la URI que hemos comentado. El otro requisito sería entonces que coloquemos el POM.xml como parte de la librería. Entonces, esta es una tarea que vamos a hacer casi en la mayoría de los casos cuando utilicemos conectores a base de datos. Igual hay que colocar una dependencia. Las librerías ahora ya no se las declaran, sino más bien se las especifican dentro del archivo POM.xml para que automáticamente el proyecto pueda descargar estas librerías y utilizarlas en el proyecto que estamos ejecutando o elaborando. Listo, entonces hasta acá y vamos a hacer una aplicación donde vamos a hacer una gestión de lista de tareas, lo que hemos estado haciendo, gestión de CRUD en la memoria, pero ahora ya incluyendo JSTL en el código, por sobre todo de la parte de la vista. JSTL la vamos a incluir. Para eso vamos a pasar a la parte de los ejercicios. ¿Algún comentario más? ¿Alguna curiosidad? Adelante, por favor. Abramos entonces Apache NetBeans, vamos a aperturar y vamos a crear nuestro proyecto TE-JSTL Core. Aguardemos a que se abra. Muy bien, vamos a ir y crear entonces File, nuevo proyecto. Java con Maven, seleccionamos Web Application, ponemos siguiente, y acá vamos a poner el nombre, TE-bajo, en este caso, JSTL Core. Y vamos a poner el grupo ID como emergentes. Ya está. Y acá voy a quitar simplemente el primer paquete, lo voy a dejar en com emergentes. Es opcional, pero lo dejo en com emergentes el primer paquete. Pulsamos en siguiente, dejamos el servidor de aplicaciones en Apache Tomcat y colocamos la versión Java Enterprise 7. Finalizamos para que se cree el proyecto.
Ya se ha creado entonces el proyecto. Vamos a abrir a nuestro proyecto. Y bueno, dentro de la carpeta Project Phase, archivos de proyecto, tenemos el archivo POM XML. Dentro de este archivo vamos a incluir entonces la dependencia para trabajar con JST. Acá tenemos las dependencias. Acá hay una dependencia que hace referencia a la librería, en este caso Java Enterprise Edition, que estamos utilizando. Aquí debajo tenemos que colocar la librería. Vamos a buscar en internet la librería para no escribirla. Ahora, si no, también copiamos el código, no hay inconveniente, pero vamos a poner Maven Dependency JSTL. Vamos a poner esta JSTL 1.2 y acá vamos a ir a la primera opción que nos aparece y vamos a encontrar el código para incluir la dependencia. Esta sería la dependencia Group ID, Java Servlet, JSTL versión 1.2, ¿sí? Apenas hacemos esto o hacemos un clic, ya se ha copiado en nuestra memoria, ¿sí? Como se ha copiado, vamos a volver y vamos a poner en el espacio donde lo necesitamos. Acá está, se ha incluido ya la librería. Voy a ponerle formato para que se acomode. Bueno, puedo quitar este comentario y dejarlo así, ¿sí? Entonces, necesitamos incluir. Ojo, revisen siempre que sea exactamente este nombre, javax.servlet, JSTL 1.2. Eso porque en algún caso hay algunas librerías similares y podrían no funcionar exactamente como estamos pensando, ¿sí? Las librerías que vayamos utilizando las vamos a revisar muy bien para que estemos colocando la descripción correcta, porque si no colocamos una descripción correcta, es muy probable que falle, porque hay descripciones adicionales también, por si acaso, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos JSTL nada más, probablemente encontremos alguna otra que no sea la que hemos encontrado en este momento. Entonces, la mejor forma de encontrar, colocarle Maven Dependency JSTL 1.2. Con eso hemos ido directamente a encontrar ese fragmento, en este caso de XML, para la configuración del archivo POM XML. Ya está. Ya hemos incluido la dependencia, ya podemos trabajar con JST, ¿no? Entonces, de inicio vamos a ir a trabajar con el archivo index.jsp, porque como JSTL mejora, potencia los archivos JSP, entonces tenemos que trabajar en este espacio con un archivo JSP. Nosotros vamos a borrar index.html utilizando delete y vamos a crear un nuevo archivo que sea el archivo index. Ya está nuestro archivo index. Vamos a quitar los comentarios para que tengan una visibilización mucho mejor. Ahora viene acá el tema, ¿no? Necesitamos colocar la directiva menor porcentaje, taglib, prefix, URI igual, HTTP, sabasa. Tengo que colocar toda esa dirección, ¿no? Entonces, si tengo en algún lado, lo puedo copiar. Pero voy a utilizar una forma más sencilla de colocar esta directiva de tal manera que no me equivoque. Para eso voy a hacer este truco. Voy a poner acá debajo de Hello World, voy a colocar el cursor y voy a abrir la paleta de opciones. Acá tenemos dentro de IDE Tools, tenemos la paleta. Y acá en la paleta ya hemos visto en algún momento que tenemos varias herramientas que nos ayudan a escribir código de una manera mucho más sencilla. Acá tenemos la opción para JSP, ¿sí? Acá estaría la opción de JSP. Y en JSP tenemos algunas etiquetas de JSTL. JSTL if, JSTL choose, JSTL for each, que son los más utilizados, ¿no? Vamos a utilizar o vamos a incluir de inicio
este JSTLIF. Voy a hacer clic en JSTLIF y llevarlo a este espacio. Me sale una ventana donde voy a colocar simplemente un par de letras, pues para básicamente colocar la cabecera, porque después de que ponga OK, automáticamente se va a generar la cabecera. Voy a pulsar en OK. Y bueno, se ha creado la etiqueta, pero además se ha colocado el prefijo necesario para utilizar el código, ¿sí? Entonces, ahora ya que ha colocado el prefijo, lo voy a eliminar. Y ya está. Ya tengo la directiva que necesito para utilizar, para trabajar con JSTL. El resto del código. Muy bien, voy a grabar por si acaso, para que no me dé errores. Me voy al index y acá vamos a trabajar con las diferentes etiquetas. Colocaremos en el H1 JSTL Core. Ya, esa sería la primera etiqueta y debajo vamos a colocar un H2 para ejemplificar el uso de. A ver, en esta versión ya podemos utilizar simplemente H2 tabulador. Perfecto. Por si acaso, ya tenemos en esta versión colocar simplemente H2, luego tabulador y debería de aparecer la etiqueta de apertura y la de cierre. Y vamos a poner uso de set. Con esto, con esta etiqueta estaríamos creando variables. Vamos a poner una P, bueno, otra vez P, tabulador, y ya tengo la etiqueta de cierre, de apertura y de cierre, ¿no? Se usa para crear variables con algún valor. Listo. Y debajo crearemos las variables. Vamos a poner una C, dos puntos, set, espacio, y acá tenemos los posibles parámetros, ¿no? Vamos a utilizar el nombre, var. ¿Qué nombre le vamos a dar a la variable? Casera. Y vamos a colocar un válido. Valor. ¿Qué valor va a tener? Sistemas. Y vamos a sellar la etiqueta. Cuando se tratan de etiquetas únicas, podemos sellar utilizando slash nada más y mayor, ¿no? Ahora, si no, en algún caso es muy probable que tengamos que colocar la etiqueta de cierre especificando menor, slash, c, dos puntos, c. Pero en este caso, con uno suficiente. Vamos a colocar una otra variable más. C, dos puntos, set, var, sería la definición del nombre de la variable. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner ciudad. Y el valor que va a tener esta variable, value, va a ser igual a el alto. Cesamos. Ya está. Ya hemos definido dos variables, ¿no? Ya hemos definido dos variables. Vamos a colocar un HR para colocar una línea. Listo. Otra vez esta HR se debe poder colocar simplemente colocando HR. Ah, no quiere. Mejor coloquemos como estábamos haciéndolo anteriormente. Ya está. Entonces, las dos variables ya están definidas. Habría que mostrarlas. Por ahora, debería aparecer solamente el H1 y el H2, con JSTL Core y el uso de set nada más. Vamos a ejecutar para que haga una primera compilación y podamos ver que todo está correcto hasta ese punto. Perfecto, ¿no? Solamente JSTL, Core, uso de set, se usa para crear variables con algún valor. Ya tenemos las dos variables, casera y ciudad,
que estarían disponibles como para poder ser impresas. Vamos a completar entonces esa parte con el punto número 2. Hasta ahí debería de funcionar sin inconvenientes. Agreguemos ahora el código para el uso del out. Ponemos un H2, dos puntos, 2, uso de out. Este sería la etiqueta para mostrar valores, ¿no? Entonces acá vamos a poner una P, el valor de casera es 2 puntos, y aquí colocaríamos el valor. Y en el otro caso, una P, el valor de ciudad es 2 puntos, y ahí colocaríamos el valor. Vamos a la primera opción, vamos a utilizar el cout. Acá vamos a poner C menor, C 2 puntos, out, y colocamos qué queremos mostrar. Vamos a poner value, y qué valor vamos a mostrar. Muy bien, entonces comentábamos que acá necesitamos colocar el nombre de la variable. Acá en out queremos imprimir una variable. Por lo tanto, para hacer referencia a la variable que hemos creado, en este caso la variable se llamaba casera, tenemos que utilizar el lenguaje de expresiones. Pesos, llaves, y aquí dentro colocamos casera. Con esto estaríamos haciendo referencia al contenido de la variable y por tanto se estaría mostrando con esta etiqueta casera. También habíamos dicho que podemos hacer uso directamente de la variable. Entonces en esta segunda vamos a colocar directamente la variable, que sería pesos, llave, y colocaríamos ciudad, que también sería válido en este caso. Vamos a ejecutar y hacer la prueba. Ya, acá está. Acá hemos creado las dos variables. Acá se muestra el valor de la casera es sistemas con cout, y también el valor de la ciudad, el alto, se está mostrando. En este caso hemos utilizado directamente el lenguaje de expresiones, ¿no? Vamos a utilizar la opción por defecto. En este caso no tenemos definida una variable que se llama universidad. La vamos a poner acá con un P. El valor de universidad es 2 puntos, y aquí colocaríamos un valor, pero acá vamos a utilizar el cout para indicar que si no existe la variable o si no existe la variable universidad, que coloque un valor por defecto. Para eso vamos a poner C 2 puntos out value igual, quiero imprimir pesos, la variable que se llama universidad. Si no hubiese ningún dato, si universidad no existiera, entonces que por defecto me muestre default igual, entre comillas, no hay dato. Y tenemos que cesar. Vamos a poner slash y menor. Con eso estaríamos cesando, ¿no? Entonces, ¿está bien? Parados a un lado de la carretera, ellos señalaron de que van a tratar de acercarse con estas personas. ¿Ya? Ahora sí, en todo caso, se mostrarían las dos variables.
en la última línea tendría que mostrar no hay datos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de universidad. Efectivamente, ¿no? Sistemas, el alto y no hay datos. ¿Por qué? Porque la variable universidad no está definida. Entonces, en esos casos necesitamos utilizar el valor por defecto. Entonces, no tendríamos mayor inconveniente al usar el SEO. En otro caso, simplemente con el lenguaje de expresiones ya estamos muy bien. Vamos al tercer punto, vamos a hacer uso del remove. H2. 3 punto, uso del remove. Para esto vamos a colocar, se usa para eliminar variables. Utilizamos C 2 puntos, remove. ¿Qué variable queremos remover? Variable igual, y ahí queremos eliminar la variable que se llama ciudad, que había estado funcionando muy bien anteriormente, ahora lo eliminamos. Para verificar, vamos a poner una P y vamos a poner el valor de ciudad. Es 2 puntos, y acá utilizaremos el out para indicar, para verificar si existe o no existe la variable, ¿no? Si no existe, entonces tendrá que colocarse, no existe la ciudad o sin ciudad. Colocaremos C 2 puntos, out, value. Aquí ponemos, queremos mostrar el valor que tiene ciudad. Pesos, llave, ciudad. Default. Y cesamos. Por defecto, si es que no hay algún valor, vamos a colocar sin ciudad. Y ya está. Ejecutaremos. Aquí se han creado las variables ciudad y casera. Acá los estamos mostrando. Aquí hemos eliminado la variable ciudad. Por lo tanto, el último mensaje es que el valor de ciudad es sin ciudad. Es decir, ya la variable ciudad había sido removida. Por lo tanto, ponemos simplemente el valor por defecto. ¿Sí? Muy bien. Ciudad sin ciudad. Muy bien, vamos entonces al siguiente. Vamos a usar el catch. En este caso, vamos hasta el final. Ponemos H2, tabulador y 4 uso del catch, de la etiqueta catch. Vamos a poner una P, un párrafo. Se usa para capturar excepciones. Podemos utilizar para capturar excepciones, entonces, esta etiqueta que se llama catch. ¿Sí? Vamos a poner la etiqueta C 2 puntos, catch. La vamos a dejar ahí. Vamos a poner la variable var igual catch var, ¿está bien? Le vamos a poner un nombre, except. Entonces, vamos a cesar. Y acá estaríamos preparando las etiquetas para que verifique esta parte del código por si hay algún problema, ¿no? Entonces puede ser que dentro de este
fragmento de código que está encerrado por catch pueda surgir alguna dificultad. Nosotros vamos a hacer que surja la dificultad haciendo una división entre 0. Aquí colocamos una expresión, podemos combinar con expresiones, no hay inconveniente. Aquí vamos a hacer una división 3 dividido entre 0. Sabemos que no es posible hacer divisiones, eso da error directamente, entonces por ahí, como esta es una instrucción sensible, la vamos a poner dentro del catch. Entonces, si hay un error, automáticamente la variable except va a tomar los valores que tiene excepción. La excepción que se ha generado va a estar almacenada en except. Listo, entonces esta parte nos controla, verifica si está bien el proceso. Si está bien, no va a haber ningún problema. Pero si hay alguna dificultad, como en este caso va a haber, entonces el mensaje, el tipo de error que se está dando se va a almacenar en excepción. Entonces en la siguiente fila vamos a hacer uso del if para preguntar si este except, si esta variable ha tenido algún error. Si ha tenido algún error, entonces hay que mostrar la excepción, y si no ha habido ningún error, entonces simplemente pasa a la siguiente. Para eso vamos a utilizar el if. Vamos a utilizar el if de la siguiente manera. Voy a ir a la paleta, hago un clic y voy a arrastrar el if a este espacio. Y ahí coloco la condición. La condición en este caso va a ser pesos, llaves abiertas y cerradas, y al interior voy a preguntar si except, la variable, es diferente de nulo. Entonces, bueno, esa sería la condición. Y acá puedo colocarle un nombre para la variable, para el resultado de esta condición. Bandera o lo que sea. Lo voy a dejar así tal cual, simplemente sí. No necesito colocar nada más, voy a colocar OK y ya tendría mi condición. Acá estaría, después de haber ejecutado este fragmento de código, except va a tomar un valor. Si hay una excepción que ha sido detectada, entonces automáticamente toma un valor. Si no, la excepción va a estar en 0. Acá estamos preguntando si excepción tiene algún valor diferente de vacío. Es decir, ¿tiene algún valor? Sí, tiene un valor. Ah, ya. Entonces lo que tenemos que hacer es mostrar un mensaje. Vamos a colocar acá una P. Vamos a colocar un mensaje. Ocurrió una excepción. Ocurrió una excepción. ¿Sí? Como sabemos que except es diferente de nulo, entonces acá podríamos colocar de manera directa con el lenguaje de expresiones pesos, llaves y except. Y con eso mostraríamos el valor. Acá dentro de P vamos a agregarle un estilo para que los colores, el color de la excepción se muestre en rojo. Ponemos style igual color Z. Nada más, podemos colocar si quieren punto y coma más. Ya está, con eso tendría que mostrarnos si hubo un error, si hubo un error que se ha capturado en una excepción, entonces lo colocamos en ese punto. Vamos a poner la línea y nada más. Ejecutamos, podríamos haber utilizado también acá el cout, ¿no? No hay problema, cualquiera de los dos. En este caso lo voy a hacer directo porque tengo la certeza de que hay la variable. Acá ya se creó la variable, así tenga o no tenga valor, ya existe. Por lo tanto, puedo utilizar directamente pesos, excepción, como el formato de lenguaje de expresiones. Voy a ejecutar nuevamente. Vamos a bajar. Acá está, ¿no? Se usa para capturar excepciones. Ocurre una excepción. La excepción Javalan Arithmetic Excepción by 0, división entre 0. Esa es la excepción que ha aparecido y por lo tanto se ha mostrado, ¿no? Entonces, si no hubiese ninguna excepción, digamos, si acá nosotros queremos hacer la división entre 3 dividido entre 3, tendría que salir simplemente el 1. Vamos a hacer la verificación. Ahí no hay ninguna excepción, por lo tanto, no tendría que haber ningún mensaje de error, ¿no? Simplemente tendría que haber
uso del catch se usa para capturar excepciones y acá sale la división. 3 dividido entre 3 es 1 y ahí se muestra el 1. Nada más. No hay ningún mensaje de error. ¿Cuándo se muestra el mensaje de error? Cuando hay un problema en este fragmento de código. Para que se muestre, vamos a dejarlo más con el 0 para indicar que ahí hay una excepción y que se muestre en un color rojo. Muy bien, como hemos hecho uso del if, acá lo explicitaremos un poquito más. Vamos a colocar una otra línea, un HR, y debajo colocamos un H2. Punto número 5, uso del if. Para el if vamos a definir una variable. Entonces vamos a colocar C, dos puntos, set variable var igual, y colocamos el nombre de la variable, digamos que se va a llamar A, y le vamos a poner un valor. Por ahora, todo manual, value, y el valor que le vamos a poner es 20. Y cerramos. Entonces hemos definido una variable A con el valor de 20. Vamos a hacer la verificación a través del if. Entonces, para eso podemos codificar directamente, colocar C, dos puntos, if, y escribir todo, ¿no? En su defecto, utilizar nuestra paleta. En este caso, podría ser sacar la paleta y poner JSPL if. Y colocar la condición. Mi condición va a ser pesos, verificar A mayor que 50, cierro las llaves. Nada más, ok. Entonces, en el caso de que sea mayor a 50, voy a sacar un mensaje P que diga la variable A es mayor que 50. Y voy a hacer una que sea menor. Vamos a colocar insert y copiar este código por debajo, y acá vamos a cambiar el test colocando menor. En este caso indicamos que la variable A es menor que 50. Entonces, básicamente es para mostrar el uso del if. Aquí vamos a tener la condición y a partir de esa condición mostramos este contenido, si cumple. Si no cumple, pasa al siguiente, hace verificación y muestra otro contenido. Básicamente ese es el propósito del if, mostrar fragmentos de código. Vamos a ejecutarlo. Uso de set, out, remove y catch. Uso del if. La variable es menor que 50. Perfecto. Si cambiáramos y colocamos un valor de 80, vamos a actualizar. Bueno, acá no sé. Bueno, tenemos que... Acá está. Se ha colocado la variable es mayor que 50. Hemos puesto un 80, por lo tanto se ha puesto la variable es mayor que 50. En algunos casos, cuando estemos trabajando con JSP y en ese momento está leyendo directamente el JSP, puede mostrarse como en este caso, pero sugiero hacer más la compilación por si en algún momento hay algún problema en la interpretación de datos. Si colocamos 20, nuevamente tendría que aparecer que este valor es menor. Voy a ejecutar nomás con el botón de ejecución que antes de la ejecución hace la compilación del programa, ¿no? Es menor, está bien. Entonces, hemos utilizado el if para hacer esta verificación. Vamos a verificar el envío de un parámetro. Acá agreguemos un HR.
Y debajo vamos a poner un H2 también que diga estamos en el 5, prueba de envío de parámetros. Muy bien, y aquí vamos a hacer directamente un if. Vamos a probar un parámetro que se envíe desde la URL. Entonces, para eso vamos a utilizar JSTLIF. Lo arrastro hasta este lugar y voy a colocar la condición. La condición va a ser esos llaves y al interior. Quiero verificar un parámetro. Entonces, el parámetro que voy a mandar va a ser param. Punto, acá va a ser, acá tiene que estar el parámetro. Param. Punto. Puede ser color, nombre, lo que queramos. Vamos a utilizar bandera. Si bandera es igual a true, entonces estaríamos pasando el, estaríamos verificando si la bandera tiene algún valor, ¿no? Entonces, acá podemos colocar un nombre variable. Ya sabemos que el nombre variable es para colocar, para poner el valor que corresponde a el resultado de esta condición. Podríamos colocarle un valor, no lo vamos a utilizar, pero bueno, colocaremos texto y en el scope, en este caso, vamos a ver dónde va a venir esta variable bandera. Esa variable va a venir en el objeto request. Y colocamos el scope, lo vamos a colocar en request. Ponemos OK. Y acá ya tenemos la verificación de la condición, una variable texto, que no es necesario porque básicamente va a ser el resultado que nos dé esta condición, ¿no? Va a ser verdadero o falso. Podemos eliminarlo, no lo utilizamos tampoco y lo dejamos simplemente con el scope. En este caso viene en el objeto request. Y a partir de ese dato vamos a poner un mensaje. Si es true, entonces vamos a poner un mensajito que diga se recibió en bandera el valor true. Podemos colocar así, ¿no? Y vamos a poner un color al interior con style. Igual. Color. Dos puntos blue. Ya está. Con esto tendríamos que enviarle un parámetro y si hay parámetro se muestra el valor. Si no hay parámetro no se va a mostrar ningún valor. Si no hay parámetro no se muestra ningún valor. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, acá ya tenemos algún problema. Aparentemente en el if. Vamos a ir a verificar. Ya, veamos si es que recibe el envío del parámetro. Muy probable que sea por el parámetro. Vamos a colocar símbolo de interrogación, bandera, igual a true. Enter. Igual. A ver dónde está el atributo. El atributo me dice que es incorrecto. Vamos a ir a verificar. Scope. Y si es por la falta del bar. ¿Dónde está? Ah, ya. Colocaremos el bar por si acaso, ¿no?
var igual texto para tener el valor de la variable. Sí, está bien. En este caso, sí es necesario colocar la variable texto, la variable de salida. Podemos imprimir esa variable también. Acá. Una P, el valor de texto es, dos puntos, podríamos colocar pesos texto, esta variable. Puede ser cualquier nombre, ¿no? Entonces lo mismo, vamos a verificar qué es lo que tiene. Tendría que ser el valor de la condición. Ya, hasta ahí está bien, no hay ningún problema. Ahora sí colocamos el símbolo de interrogación y colocamos bandera igual a true. Enter. Vamos a la parte final. Se recibió en bandera el valor de true. El valor de texto es true. Entonces, esa variable tiene el propósito de tener el valor de la condición. En este caso, la condición era verdadero o sí, es verdadero y eso es lo que se ha colocado en el texto y lo hemos mostrado. Muy bien, entonces con esto los elementos más principales del core, lo que vamos a utilizar en nuestras aplicaciones. Muy bien, vamos a grabar este proyecto y lo dejamos ahí. Vamos a crear entonces un nuevo proyecto, JSTL Core 2, para trabajar con el if, con el for each y con el choose, las tres etiquetas que también son parte de JST. Para ello voy a cerrar este proyecto, voy a crear otro, vamos a cerrar, cerremos también esto, ya está. Nuevo proyecto, Java con Maven, Web Application, siguiente. Acá vamos a poner TE-JSTL 2. Como emergentes está bien, voy a dejar el paquete como emergentes nada más, hago siguiente y finalizar. Aguardamos que se cree el proyecto. Yo lo voy a cerrar para que no tenga conflictos. Close. Excelente. Muestro solamente los archivos que necesito, ¿no? En el proyecto. Vamos a borrar el index HTML y vamos a colocar el archivo, un archivo JSP que reemplace al index, que va a ser precisamente index, pero ahora JSP. Vamos a quitar los comentarios y lo primero que vamos a hacer es agregar la librería JSTL en el archivo POM.xml, en realidad la dependencia. Tenía la dependencia por acá. Ya está, esta es la dependencia, java.servlet, JSTL 1.2. Vamos a copiarlo y colocarlo dentro de dependencias como una segunda dependencia. Control V, voy a eliminar el comentario y para que se formatee, botón derecho, forma. Ya está. Ya hemos colocado, ahora sí volveremos a el index. Vamos a incluir entonces la directiva. Podemos utilizar la opción C2 puntos, como ha mencionado el compañero, y bueno, ya tenemos ahí la librería también, ¿no? Vamos a borrar Save, si quieren, jalan de la paleta, y la idea es que tengamos
la directiva en la parte superior. Voy a grabar hasta ese punto y vamos a continuar. En esta ocasión, para la parte que corresponde a un recocido de objetos, vamos a crear un objeto, ¿sí? Vamos a crear un objeto o una clase para generar objetos de esa clase. Para ello vamos a ir a los paquetes, en Source Package, vamos a ir a crear una nueva clase, un Java Bean, Java Class, y vamos a ponerle al nombre de la clase persona. Y debajo vamos a poner com.emergentes.modelo. Vamos a colocarlo dentro del modelo, finalizamos. Muy bien. Y dentro de este modelo vamos a ir colocando las propiedades con el ámbito privado, ¿no? Entonces vamos a colocar en este espacio los campos que va a tener esta clase persona. Vamos a poner private, int id, punto y coma, private, string nombre, punto y coma, private, string teléfono, punto y coma, private, string correo, y punto y coma. Ya está. Vamos a crear un constructor, en este caso, pulsando botón derecho, insertar código, constructor, el primer constructor que sea simplemente vacío, y un segundo constructor con todos los parámetros. Vamos a poner insertar código, constructor, con los parámetros ID, nombre, teléfono, correo. Generate, y ya tenemos otro constructor. Vamos a crear sus métodos getter y setter. Botón derecho, insertar código, getter y setter, marcamos todos y generamos. Ya está. Ya tenemos entonces nuestra clase, ¿sí? Vamos entonces al archivo index, donde vamos a crear una colección. No estamos utilizando un select, podríamos utilizar un select y crear nuestra colección y demás. Pero por ahora vamos a utilizar una colección que ya esté predefinido, lo vamos a guardar en Cesio, ¿ya? Entonces, para ello vamos a ir a la parte superior y ahí vamos a crear un scriptless para guardar una colección con ciertos datos que nos permita trabajar la etiqueta for each, por sobre todo. Entonces acá vamos a preguntar, primeramente, if session.getAttribute .getAttribute, así sería. Le vamos a llamar lista per, puede ser cualquier nombre. Lista per es igual a null. Si no existe la primera vez, entonces vamos a crear una lista, ¿no? Para eso creamos un array list que va a obtener o que va a contener esta colección objetos de tipo persona. La vamos a llamar lista por el momento y lista por el momento y la vamos a inicializar. New array list persona. Y cerramos mayor, luego paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Acá tenemos las dificultades de siempre, el tema de las importaciones de las librerías. Hacemos un clic, importamos la librería persona, en este caso la clase persona, que está en como emergentes modelo. Vamos a hacer un clic, ya tenemos importada el modelo persona. Hacemos nuevamente clic en el globo rojo para incluir la importación de Java Util Array List. Ya está, ahora sí. Acá ya tenemos lista.
esta lista la vamos a agregarla más bien a esta lista algunos nombres. Pues lista.add, colocamos new de manera anónima, vamos a crear persona y colocamos algunos datos. 1, sería el ID, el nombre, vamos a colocar un nombre, Bruno Díaz, un teléfono, 777-12345 y un correo, bruno@mail.com. Ese sería el primer elemento agregado. Vamos a colocar Agregamos entonces unos 2 elementos más. Voy a copiar. Vamos a poner número 2, ID número 3 y las personas. Ricardo Tapia, 777-12346, supongamos. Ricky @mail, un otro nombre. Zacarías Flores. Que tenga el último dígito con el número 7 y de correo saca@mail.com. Listo. Ya tenemos varios elementos, los vamos a agregados ya en la lista que se llama lista. Ahora sí los vamos a guardar en el atributo lista P, bueno, como atributo de session en lista P. Session.set attribute nombre lista per y valor del objeto, en este caso colección, lista. Y con eso ya tendríamos nuestra colección para recoger. Muy bien, entonces ahora sí vamos a bajar, ya hemos preparado nuestra colección para hacer el recogido con for each. En este caso vamos a completar nuestro ejercicio utilizando estos ejemplos. Para ello, vamos a fragmentar un poco el código. Esto va a ser nuestro inicio y a partir de JSP vamos a llamar a otros archivos. Entonces, para ello vamos a poner un título, ejemplos de JSTL. Acá vamos a hacer una pequeña lista UL y ponemos algunas opciones. Vamos a poner o quitamos esto directamente y acá adentro vamos a colocar las etiquetas para el enlace. Vamos a quitar esto, escribimos A, luego tabulador, ya tenemos la etiqueta A con el href listo. Y acá vamos a poner el nombre del archivo al cual vamos a llamar. Vamos a llamarle a un archivo que se llame jstl-if.jsp. Y de descripción vamos a colocar ejemplo del if. Para el siguiente, una A igual, tabulador. Vamos a llamar al archivo jstl-choose.jsp y colocamos de nombre probando el choose. De descripción, probando con la etiqueta choose. Y finalmente, en la última, a href jstl-for each. .jsp. Y aquí recogiendo con for each. Entonces, recogiendo una colección, ¿no? Una colección con for each. Ya está. Listo, entonces ya tenemos nuestro primer archivo y a partir de este archivo vamos a enviar al archivo JSTL if JSP cuando pulsemos en el ejemplo del if. Entonces completemos eso, vamos a ir a web page, botón derecho, nuevo archivo JSP
y colocamos el nombre. Tiene que ser exactamente el que hemos colocado, ¿no? Sería JSTL, JSTL-if.jsp. Vamos a pulsar en finalizar. Ya está. Este sería el archivo. Aquí vamos a poner etiqueta. Dos puntos if. Vamos al otro archivo. Esto lo vamos a dejar ahí. Creamos el siguiente, nuevo, JSP. A ese le vamos a llamar JSTL-choose. Enter. Y voy a copiar del if. Voy a copiar todo el contenido y lo voy a poner en choose. Y acá voy a poner prueba de la etiqueta choose. Y finalmente, el último archivo, JSTL-for-each.j, solamente for each. Finalizar. Y voy a eliminar todo esto y colocar el otro código. He copiado de el if también y acá voy a cambiar el título. For each. Listo. Nada más. Ahí quizá sería bueno aumentar una etiqueta para retornar, que vuelva al index.jsp. Volver. Podemos colocar entonces esta etiqueta en los otros, en choose, acá también. Y también en el for each. Ahí está, en el if también. Muy bien, ya tendríamos prácticamente la estructura. Vamos a ejecutarlo. Muy bien, ya tenemos los ejemplos. Vamos al ejemplo del if. Prueba de la etiqueta if. Aquí vamos a colocar el código, volver, probando el choose. Prueba de la etiqueta choose, está yendo a JSL choose, volver y recogiendo una colección. Prueba de la etiqueta for each, volver. Acá tenemos que colocar, así está bien, for each. Volver, perfecto. Ahora sí, completaremos nuestro ejemplo de la etiqueta if. Vamos al if primeramente, esta sería la etiqueta. Vamos a visualizar entonces sectores de manera condicional. Entonces acá vamos a poner un párrafo que diga mostrar sectores de código, fragmentos de código de forma condicional. Otra P para visualizar el texto o para visualizar el párrafo necesita agregar un parámetro. Ejemplo, login igual a OK. Ese va a ser nuestro parámetro que vamos a utilizar para el ejemplo. Acá hacemos la verificación entonces si estamos recibiendo el parámetro correcto.
Vamos a poner el if, paleta. Colocamos el if. La condición va a ser pesos param.login. Si login es igual a OK, aquí vamos a utilizar comillas simples. Entonces vamos a mostrar el código, ¿no? Acá vamos a poner entonces un nombre para la variable de resultado. Resultado la vamos a llamar y bueno, el scope va a ser request. OK. Vamos a ayudarnos con el formato. Perfecto. Y vamos a mostrar entonces el texto si es que viene el parámetro login. Para ello ponemos un H3 y vamos a mostrar este texto. Se muestra solo si el parámetro login es igual a OK. Vamos a poner en estilo, style, color, set, un color rojo. Nada más, con eso ya estaríamos probando el parámetro login. Acá viene login, verifica si es OK. Si es OK, entonces va a mostrar este texto que se encuentra en H3. En otro caso, no muestra nada, ¿no? Vamos a ejecutar hasta ese punto. Vamos al ejemplo. Prueba de la etiqueta if, mostrar factores de código de forma condicional. Para visualizar el párrafo necesita agregar un parámetro, ejemplo login igual a OK. Agregamos símbolo de interrogación, login igual a OK. Enter. Y sí, ¿no? Estás recibiendo el parámetro y muestra el texto de manera condicional. Perfecto, ya está entonces la prueba del if. Vamos a realizar ahora la prueba del choose. Para ello vamos a hacer nuestra codificación en el archivo JSL choose. Ya teníamos la primera etiqueta y aquí vamos a poner un párrafo para visualizar el texto. Se quiere agregar un parámetro con los valores A, S, I, ejemplo, punto, parámetro estado igual a, por ejemplo. Muy bien, entonces completemos. Acá estarían los mensajitos A, o S o I. Esos son los valores que tiene que enviar. Ejemplo, estado igual a A. Acá vamos a colocar entonces un choose. Vamos a la paleta. Y arrastramos al lugar donde queremos el código y nos dice cuántas condiciones. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4 condiciones. ¿Ok? Ya tenemos armado nuestro choose, ¿no? Acá vamos a hacer la verificación. El primer test será pesos. Y acá adentro vamos a verificar param.estado. Si el estado es igual
a la letra A, entonces vamos a mostrar un mensajito utilizando la etiqueta H4 y vamos a poner que está activo. Colocamos un color más, style, igual, entre comillas, color, podría ser en este caso, blue. Punto y coma. Ya está. Vamos al siguiente, cuando sea ese el parámetro. Pesos, el test vamos a probar con param.estado igual a S. Param.estado igual a S. Esta es la prueba. Si nos envían la S, entonces que se muestre este otro fragmento de código. H4, vamos a poner suspendido. Queremos que aparezca en otro color, en este caso en un color rojo. Por ello vamos a poner style igual color, dos puntos, red. Vamos a la tercera opción, en el caso del I, pesos, param.estado igual a I. H4, y aquí vamos a poner el estilo inactivo, o bueno, vamos a colocar el mensaje de inactivo, y vamos a colocar un color diferente. Style igual a color gray. Está. Y en último, en otro caso, solamente son 3, entonces esta opción la vamos a eliminar y dejamos el otherwise. En otro caso, vamos a poner sin estado. Un P y colocamos sin estado. Ya está. Listo, eso sería para el otherwise, ¿no? Vamos a utilizar el formato. Ahora sí, ya está formateado como corresponde. Lo ejecutamos. Vamos a probar el choose. Prueba de la etiqueta choose. Para visualizar el texto, agregar el parámetro con los valores A, S o I. Por ejemplo, estado igual a. En este caso, sin estado, no hay ningún estado. Vamos a ponerle parámetro estado igual a A. Activo. Estado igual a S, suspendido. Estado igual a I, inactivo. Perfecto, entonces el choose está funcionando muy bien. Vamos al último, que sería nuestra colección for each. Vamos a ir a for each y trabajamos ahora el recocido del for each. Para el recocido del for each vamos a utilizar una tabla. Entonces crearemos, acá hemos puesto H1, creación, o hemos puesto prueba de la etiqueta del for each. Colocamos una P. Desplegamos la lista de personas existentes en la colección. Listo. Y vamos a crear una tablita, table. No quiere de table. Voy a colocar simplemente entonces menor table. Cesamos y vamos a ponerle un border manual por ahora. Border igual a 1. Creamos la primera fila, que va a ser para las cabeceras. TH. Y vamos a poner acá el ID. Y luego vamos a crear uno para el nombre, para el teléfono y para el correo. Entonces, acá ponemos nombre, teléfono
y por debajo Coseo. Muy bien, hacemos la otra fila, TR, y esto va a ser para mostrar las diferentes celdas en cada fila. PD, bajaremos 1, 2, 3, 4. Ya me he pasado 5. Perfecto. Entonces ya tenemos acá la tabla y lo que queremos hacer es mostrar los datos en este sector, ¿no? Para ello vamos a utilizar el bucle for each a través de la etiqueta en la paleta de opciones. Vamos a la paleta y nos vamos a JSTL for each. Vamos a colocar. Ya está. Acá tenemos que colocar el nombre de la colección, dónde se encuentra. Como la colección la hemos creado en el index, ya está en memoria, se llama lista per, entonces la vamos a recuperar directamente, vamos a recuperar ese atributo directamente utilizando el lenguaje de expresiones. Acá en colección, entonces colocamos pesos, llaves, y ponemos session scope, estamos haciendo referencia al objeto session, punto, y sacamos el atributo, lista per. Y ya está. Con esto estaríamos sacando toda la colección. ¿Cuál va a ser la variable que va a recoger cada uno de los elementos de la colección? Le vamos a llamar ítem, puede ser fila también, ¿no? Le vamos a poner en este caso fila, le vamos a poner. O registro también podría ser. Regi le voy a poner de registro, ¿ok? Y ya está. Entonces acá tengo el for each. Dentro de este for each vamos a poner la fila que se va a ir generando para la tabla, ¿no? Cada fila, entonces, se va a generar con el for each. Un control X para colocarlo dentro. Ya está, ahora está al interior, ¿no? Vamos a ponerle un formato, por si acaso. Ahora sí, tengo el for each. Y aquí dentro vamos a crear las diferentes filas para esta tabla. Colocaremos los valores. Para colocar los valores, simplemente hacemos referencia a la variable que está apuntando al objeto, pero utilizando lenguaje de expresiones, pesos, regi punto, y ahí colocamos el ID. Ya está. Pesos, regi punto, nombre. Pesos, regi punto, teléfono. Y finalmente, pesos, regi punto, correo. Ya está. Entonces estamos recosiendo esta lista que está en la memoria. Se llama lista per. O esta colección. Cada uno de los elementos de esta colección va a ser tomado por regi. Y a regi vamos a pedirle que nos muestre el valor que tiene cada una de las propiedades, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos el recosido. Así se arma un recosido. Entonces, este sería el recosido utilizando for each sobre una colección. Ejecutaremos. Y vamos a probar recosiendo una colección. Perfecto. Acá está la prueba de la etiqueta for each. Desplegamos la lista de personas existentes en la colección. Acá están los datos que teníamos en la colección y ya se pueden ver, ¿no? Podemos aumentar algún dato en la memoria. Eso lo hemos trabajado en el index. Vamos al index. Está en la primera parte. Aquí podríamos aumentar un elemento más de manera manual, que sea el número 4. Y podemos armando tezazas. Este que sea el 8. Armando, @mail.com. Hemos agregado uno más. Si ejecutamos, tendría que ahora listar las 4 personas que están en la colección. Efectivamente nos lista las 4 personas. Entonces, con esto habríamos completado el segundo proyecto con ejercicios de JSTL, probando el if, probando el choose,
y probando la colección, el recorrido utilizando For Each.